So, what types of articulations are we looking at when we look at the abdomen and in the pelvis? We're looking Entonces, at a double we're looking at a double layer system of peritoneum with about 50 to 60 cc's of fluid between the layers. We're looking at a ligamentous system, which is supporting things in positions they are supposed to be in. We're looking at a turgor or pressure designed uh, based on the hydration of the patient. We're looking at suspensory apparatus from the mesenteric system and lubrication from the omental system. dentro de las articulaciones tenemos un sistema de doble capas, un sistema ligamentoso que ayuda a suspender los órganos, un sistema de turgencia y de presión intracavitaria, un sistema mesentérico y omental. Yeah, omental is for lubrication, mesenteric is for suspension. El mesentérico está hecho para la suspensión y el omental para la lubricación. So, if this is the normal, what is going to be abnormal? What is going to be a restriction to motion? Entonces, si esto es normal, ¿qué va a ser una restricción a este movimiento? Things can become restricted because of adhesions. Adhesions can be caused by the doctor, by normal surgery. You can have abnormal healing. Entonces, pueden haber restricciones relacionadas con adhesiones, relacionadas con cicatrices, con cirugía. Adhesions can be caused by trauma. Adhesions can be caused by infection. También las adhesiones pueden ser causadas por trauma o por infección. You can have ligamentous laxity from deconditioned bodies, being overweight, being pregnant. Various things can cause organs to drop from their normal positions or be in ptosis. También está la laxitud ligamentosa por un estado de obesidad o por embarazo que genera una tosis del órgano, una caída del órgano. Or they can be in viscerospasm, gallbladder problems, appendicitis problems, irritable bowel. These can cause other restrictions because of the visceral spasms. Y también están las restricciones por espasmos viscerales, como algunos problemas a la vesícula, a la vejiga, apendicitis. Now, when we talk about visceral manipulation, we can talk about who you can do this to. We'll talk about conditions. Let's talk about who you shouldn't do this to. Dentro de la manipulación visceral podríamos hablar a quién se lo podemos hacer, pero en este caso vamos a hablar mejor a quién no se lo podemos hacer. Okay, we started talking about two types of visceral manipulation, one energetic, one mobility. Entonces, hablamos de dos formas de manipulación visceral, de motilidad y de movilidad. The contraindications are really relevant to the amount of pressure that you're going to use rather than the style of manipulation. It is the pressure you're going to use. Las contraindicaciones van relacionadas con la cantidad de presión que vamos a ocupar, más que con el tipo de técnica que vamos a hacer. I'm giving you generalities because if you're a physician, I'm a physician. I have to know a vast array of medical conditions that you cannot use heavy pressure on. Desde un punto de vista médico, hay una variedad de patologías en las cuales no se puede hacer mucha presión a nivel abdominal. If you're not a physician, then it is not part of your license to diagnose the medical conditions which would rule this out. Si ustedes no son médicos, no está dentro de su código legal diagnosticar este tipo de cosas. In other words, if someone had an abdominal aortic aneurysm, okay, that's a medical condition. They had an abdominal aortic aneurysm. It En doesn't otras palabras, si un paciente tiene un aneurisma en la aorta abdominal,
It doesn't matter visceral, doesn't matter myofascial, it doesn't matter for doing adjustment or high velocity. No heavy pressure should be used on that patient. En ese caso de un aneurisma en la aorta abdominal, no se puede ocupar ningún tipo de presión fuerte, ni en la manipulación de alta velocidad, ni en miofacial, ni en visceral. So how will you know if that patient has an abdominal aneurysm? Pero ¿cómo vamos a ver nosotros si ese paciente tiene un aneurisma en la aorta abdominal? The question I'm asking you is, does your license require that? Entonces, lo que nos está tratando de decir es que nuestro código de práctica no está dentro de ese tipo de diagnóstico. So this is a very important point, I think, for us working in the manipulation field. Este es un punto importante a recordar para los que trabajamos en la manipulación. So if you are not a physician, you do not have the obligation to make that diagnosis. It's not in your licensure, but you do have an ethical obligation when you feel that something is beyond something you're familiar with. You're not sure. If you're not sure, the ethical thing is to send them to their doctor and say, I'm not sure if I can use heavy pressure in your abdomen. Let the doctor clear them. And then you're free to practice. Mm, Entiendo? Ya, entonces, si el paciente, si ustedes tienen un paciente y no están seguros si pueden o no ocupar mucha presión a nivel abdominal, siempre es mejor que lo deriven al especialista y que él dé el visto bueno para poder ocupar presión a la zona abdominal. With regard to motility, motility is an energetic process. So this is not contraindicated unless there's some reason that you cannot put contact pressure against their skin. En el caso de la motilidad no debería haber ninguna contraindicación, al menos que esté contraindicado tener contacto con la piel. So what are our positive goals? Our positive goals are to restore mobility or energetic integrity, restore aberrant somatic signals. That's our goal. Entonces, el objetivo de la manipulación en este caso es restaurar la movilidad y eliminar señales aberrantes de los órganos. So our clinical implications, the first one, we can use mobility to change somatic and visceral responses. This includes viscerosomatic, somatovisceral, somatosomato, visceral, and we can also extend this idea to include psychological input and output. Entonces, ¿qué implicancia clínica tiene la manipulación? Podemos ocuparlo ocupando el concepto del arco reflejo, y esto significa que la manipulación puede ser utilizada para cambiar respuestas somatoviscerales, viscerosomáticas o respuestas de las vísceras con otras vísceras. Y esta misma idea se podría extrapolar al ámbito psicológico. So that is all being done through reflex arcs. Y todo eso se hace a través del arco reflejo. Another concept is facilitation. Facilitation is a phenomenon where the spinal cord allows a certain amount of afferent input from visceral or somatic sources to change what we observe as the effector output from nearby spinal segments. También lo podemos ocupar para cambiar el concepto de facilitación, el cual hace referencia a que la médula permite señales aferentes desde las vísceras o somáticas para cambiar lo que observamos como resultado en el segmento vertebral. Voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, si tenemos un espasmo a nivel lumbar en el segmento que está relacionado con el colon, podemos manipular una víscera buscando disminuir el espasmo a nivel vertebral. So mobility is really referring to the reflex arcs and the facilitation. Motility is a less clear explanation.
And the less clear explanation is that it's an energetic palpation that we theorize helps the overall wellness of the organ. Entonces, el arco reflejo y el concepto de facilitación están relacionados con la movilidad. Y la motilidad es una técnica que se ocupa más para el bienestar general del órgano. Let's look at the viscerosomatic reflex arc. Recordemos un poquito el reflejo viscerosomático. So organs respond to two things. They respond to mobility, mobility or abnormal movement, and they respond to cell death or cell destruction. Entonces, los órganos responden frente a movimiento abnormal o a muerte celular. And we can use that proprioception to override certain aberrant signals. Y podemos ocupar estas señales propioceptivas para anteponerse a estas señales aberrantes del órgano. So this diagram, I think, is a bit complicated, showing you all the possible pathways. But the important part of this diagram is really showing you that a strong signal that happens at this level of the cord, mostly is going to go up the cord, and to a small degree is going to go down the cord. Lo importante de este diagrama es mostrar que la señal visceral viaja a través de la médula hacia arriba y probablemente también hacia abajo. And because of shared innervation, if this were L4, L5 segment, anything that happens in this area of the cord is going to send signals very far up and a little bit down. Si lo llevamos un ejemplo, por ejemplo, de L4, L5, este segmento puede mandar señales hacia arriba, muy arriba, y un poco hacia abajo. O sea, hacia segmentos superiores y hacia segmentos inferiores. So if you have a problem, a somatic problem at this level of the cord because you have a back problem, it's going to change innervation also that will affect the pelvis, also that will affect the gut because of the facilitation. Como hay inervación compartida en el segmento, no solo va a afectar la parte muscular, sino que también va a afectar la parte visceral. So this is our somato-visceral connection. Y esta es la relación somato-visceral y viscerosomática. We can use that same connection to cause somatic signals by causing proprioception to override abnormal visceral responses. Y podemos ocupar este mismo concepto para enviar señales que se van a anteponer sobre, por ejemplo, una señal de dolor. I'll talk about this specifically when we get to the clinical examples. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de este concepto para que se entienda bien en los ejemplos de los casos clínicos que vamos a revisar cuando terminemos la parte teórica. But from the purely medical non-manipulation perspective, the MD who doesn't do manipulation and does not understand what we do, they do not see the connection between low back pain and abnormal periods, or low back pain and irritable bowel. They do not see that connection. You should clearly see it. Desde un punto de vista médico, el médico no ve estas correlaciones y nosotros, como osteópatas, tenemos que ser capaces de ver estas correlaciones. Por ejemplo, de una facilitación en un segmento lumbar y que esto pueda causar una alteración en el periodo menstrual o una alteración en el colon, por ejemplo. One condition may cause the other condition, or one condition may be because of the other condition. It can work both ways, viscerosomatic, somatovisceral.
Entonces puede funcionar viscerosomático o somatovisceral. Si es viscerosomático, la víscera puede estar causando una respuesta muscular en el segmento vertebral. Si es somático, hay una alteración en el segmento vertebral y hay una alteración muscular en esa zona y esto está causando señales aberrantes hacia el órgano. Entonces puede funcionar por ambas vías, viscerosomático o somatovisceral. So let's just look at the general anatomy of the abdomen and pelvis. In the general Vamos a anatomy, revisar un poquito la anatomía general del abdomen. so generally we could divide this into 9 quadrants or divide it into 4 quadrants, however you're used to looking at it. We can consider the visceral responses by their proximity to somatic structures and innervation. Entonces, teóricamente hay un grupo que lo divide en 9 cuadrantes o lo podemos dividir en 4 cuadrantes. Pero tenemos que tomar en cuenta que al tener una respuesta visceral estamos influenciando todas las estructuras que están cercanas a esta zona. We can also consider various densities and lumina. Some things are meant to be very mobile and very hot, and they're very hollow, and some things are very solid and less mobile. También podemos considerar las densidades y el lumen de la víscera. Hay algunos órganos que deben ser un poco más duros, otros más blancos, más blandos, y así. When I was a medical student and I had my first day assisting in surgery, this idea when you look at the pelvis, I'm sorry, when you look at the abdomen, when the abdomen's opened up in live surgery, it looks like an impossible disorganization. En el primer año de internado, cuando me tocó estar en cirugía y ver por primera vez el abdomen en un paciente abierto, esto se veía muy desorganizado. It is actually amazing that you are able to digest food. Food is able to move through the intestines, and the intestines do not get twisted up or strangulated in their normal functioning. Es en verdad increíble que el tracto digestivo y que el intestino y el colon, dentro de toda la función digestiva, eh, no se, no se bloqueen o no pase algo dentro del colon, ya que el trayecto es tan largo. So, what actually looks disorganized when we look at it in cross section is really quite organized. These loops of bowel are held so that they can move, but only within a small area. They're free to move for peristalsis. So we need the movement, but we don't need to get twisted up. Entonces, esa desorganización que se veía en las imágenes anteriores, si nosotros vamos a revisar esta estructura de forma más local, de forma más específica, podemos ver que en verdad no es desordenado y que cada parte del intestino está suspendido por la raíz del mesenterio y que tiene un movimiento restringido, que no es mucho movimiento. Y esto hace que la vía digestiva no se pueda torcer, bloquear o no se pueda generar un problema al digerir la comida. So you can see the orientation of the root of the mesentery, that coupled with loops of bowels at different levels keeps things organized and allows Entonces, movement at the same time. la direccionalidad de la raíz del mesenterio hace que estas partes del intestino se mantengan organizadas. The organ relationships, things that are going to move a lot are going to be in front, they're going to be in the peritoneal cavity. Things that are going to move less are going to be under this sheet of peritoneum and they're going to be retroperitoneal. Things in front here are moving,
things behind this are not moving so much. Entonces, está la interrelación entre los órganos en la zona peritoneal, que es donde hay mayor movimiento, y en la zona retroperitoneal, donde hay menos movimiento. And while this is a positive pressure area, as we move lower into the pelvic area, it's going to be even more pressure. Entonces, la presión es alta, pero si vamos bajando hacia la zona pélvica, es aún más alta, sigue aumentando. And these are our normal conditions. Y estas son las condiciones normales. So our circulation is dependent upon these normal conditions. Our lymphatic circulation is dependent upon these normal conditions. Entonces, el sistema circulatorio y el sistema linfático dependen de estas circunstancias normales de presión que hay en el abdomen. So we could look at treating visceral